¿Es el de allá? Yo creo que lo han visto. ¿Tú sí, Juan? ¿Sí te has visto esas películas? Listo. Entonces, este señor, supuestamente ellos son hermanos y también, bueno, él es el mismo hijo de otro señor que ya les cuento de él. El que está acá abajo es Hércules. Vamos a la otra. Bueno, de pronto esta no es muy de su generación, pero tenemos a Star Wars, pues esto es más de la generación de nosotros. Esas películas fueron muy famosas en su momento, pues ahorita te están tratando como de volverlas a sacar, pero ellos hablan mucho lo que tiene que ver con la fuerza, el poder. Entonces, sí, supuestamente ellos tienen poderes sobrenaturales y con eso es que ellos pueden vencer los enemigos. Siguiente. Bueno, ahí tenemos a Superman. Entonces, el famoso Superman que no pasa de moda, creo yo. Y tenemos otro que es, bueno, este era el señor que les quería decir. Él es Odín, el papá de los que les dije ahorita, de Loki y de Thor, ¿cierto? Y este señor lo llaman ahí, en esas películas lo llaman como el padre de todo. Pero vamos a mirar quién es el padre de todo en la Biblia. Y no me refiero a Dios precisamente. ¿Listo? Vamos a mirar espiritualmente de qué se trata eso. Y bueno, no estamos diciendo, voy a adelantar un poquito acá, no estamos diciendo que todo esto, pues que sea malo, que ustedes no lo pueden ver o satanizar todo lo que vemos, no. Sino que esto nos da como un preámbulo para lo que nosotros necesitamos saber como cristianos. Chicos, recuerden que ustedes son cristianos, que a veces hay que recordarlo, ¿cierto? Entonces, Colosenses 1:16. Ya que tienen las Biblias, pueden buscarlo. Colosenses está en el Nuevo Testamento. Entonces, mientras lo encuentran, recordemos que todo lo sobrenatural también ha sido creado por Dios. O sea, las cosas invisibles que no vemos han sido creadas por Él. Y este versículo, Colosenses 1:16, nos habla al respecto. Listo, chicos, entonces. ¿Quién lo lee? Sin embargo, aquí está escrito. Está en la pantalla. ¿Quién me ayuda a leer? Por favor. ¿Quién se anima? ¿Juan? ¿No quieres leer allá? Entonces, Santi, yo me leeré. Muy bien, entonces dice que todas las cosas fueron creadas por Dios. Entonces quiero que pienses en esto, el cielo, la tierra, lo visible y lo invisible también ha sido creado por Dios. Dice los tronos, los dominios, los principados, es decir, recordemos que cuando hablamos de principados estamos hablando de un grupo de espíritus. Entonces, principados, potestades también, dice que todo fue creado por Dios y para Dios. Es decir, que todo lo que vemos es producto de lo que Dios empezó a hacer o de lo que Dios hizo en su momento. Entonces, miren que este Odín que les decía, que le llaman el padre de todo en esta mitología, resulta que ese mismo nombre lo usaban los antiguos cananeos para designar a los dioses de ellos. ¿Quiénes eran los cananeos? Era un pueblo enemigo de Dios. ¿Listo? Un pueblo enemigo de Dios. Entonces ellos tenían muchos dioses. Los pueblos vecinos a Israel eran característicos en que ellos adoraban bastantes dioses, no tenían uno, tenían 5, 10, 20 dioses, etc. Entonces, entre esos estaba Aserá, Dagón, Baal, y se consideraba que el padre de todo, o sea, era superior a estos que les acabo de nombrar. Entonces, estos los encuentran en la Biblia, Aserá, Dagón y Baal. ¿Listo? Para entrar un poquito a ver esto, Primera de Reyes 18, 19 al 21, aquí tenemos en la pantalla también. Entonces, no sé si tú me colaboras.
¿Me recuerdas tu nombre? Ay, Meyer, porfis, ayúdame a leer, si quieres ahí o en tu Biblia, donde quieras. Muy bien, gracias. Entonces miren que ahí dice que, bueno, esta historia tiene que ver con Elías. Elías el profeta. Ustedes saben que Elías es muy importante en la Biblia. Dios usó a Elías de una forma impresionante y ya se van a dar cuenta por qué. Era un siervo de Dios, ¿sí? Una persona dedicada a Dios. Entonces dice que él empezó a hacer una convocatoria. ¿Por qué? En esa época habían varios profetas que predicaban a los dioses falsos. Entonces, habían 400 profetas, como leyó Meyer, de Baal, de uno de los dioses que les acabo de decir, que era un dios falso que adoraban los otros pueblos. Entonces, ellos empezaron, o más bien, ellos adoraban a este dios falso, y Elías era uno de los profetas de Dios. O sea, él pensaba que él era el único, pero no era verdad, habían más profetas. Entonces, Elías hizo un llamado y les dijo, bueno, vamos a encontrarnos todos y vamos a hacer lo siguiente. Entonces dice, él les hace una confrontación, les dice, ¿hasta cuándo van a estar ustedes indecisos? ¿A qué se estaba refiriendo Elías? El pueblo no sabía quién seguir y no sabía quién era el Dios verdadero. Ay, ¿será que sigo a Baal o será que sigo a Jehová, Dios de los ejércitos? ¿Será que estoy con este grupo o estoy con ellos? Y yo no sé si a ustedes, muchachos, les ha pasado eso en su vida corta, pues podemos hablar de una vida corta que han tenido, pero no sé si se han sentido así. ¿Para qué lado me voy? Me voy por esto y me voy por esto. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Pero entonces Elías hace esa confrontación al pueblo y les dice, bueno, ¿ustedes qué van a hacer? Y leamos ahora Primera de Reyes 18, 23 al 24. Ahí va a salir nuevamente. Carol, ¿me ayudas, por favor? Amén. Ahí comienza a tornarse el tema complejo. Resulta que comenzaron los sacerdotes de Baal, 400, y comenzaron a hacer sus cosas raras para invocar su Dios. Y mientras ellos invocaban a su Dios de formas raras, dice ahí que se empezaron a cortar. O sea que esto de las cortadas es algo bien raro y espiritual, muchachos. Y resulta que comenzaron a cortarse y a invocar a su Dios y gritaban y saltaban, pero llegó Elías ahí en ese momento. Me parece tremendo lo que hace Elías y comienza a burlarse de ellos. Y dicen, oiga, es que tal vez él es Dios, ¿no? Pues debe estar dormido. En otra versión dice, pues de pronto está en el baño, ¿no? Pues en el baño, que os voy a interrumpirlo. Pero sigan, griten más duro a ver si es que a ver si es que no está escuchando. Así comienzan. Y dice que entonces esos sacerdotes comenzaron a gritar más fuerte, comenzaron a rayarse más fuerte hasta que la sangre comenzó a correr en sus cuerpos. Sí, impresionante. Dale siguiente, por favor. Y en Primera Reyes 18, 31 al 38 lo voy a leer yo por tiempo, ¿ok? Y dice ahí, luego recogió 12 piedras, está hablando de Elías. Elías, ¿qué hizo? Le tocó el turno a Elías. Dice, luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar al Señor y alrededor cavó una zanja en la que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos del buey sobre la leña y dijo, llenen de agua 4 cántaros, o sea, 4 canecas. Y vacíenlo sobre el holocausto, o sea, sobre la ofrenda, sobre el buey que estaba allí. Y la leña,
Luego dijo, vuelvan a encenderlo, vuelvan a hacerlo. O sea, hicieron eso 3 veces, le echaron agua. Háganlo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú eres Señor, que eres Dios, y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió, o sea, secó el agua que se había depositado. Impresionante, queridos. Y esto no es como en las películas con montajes y pantallas verdes de fondo. Esto fue algo real, en la cual el Señor, de una manera sobrenatural, como en pocos otros pasajes, responde. Y sucedió algo inesperado ahí, y es que, bueno, después ahí muestran los pasajes de la Biblia, todo lo que sucedió, pero esto nos ayuda a entender lo siguiente. Elías y aún el pueblo que estaba ahí comprendían la realidad espiritual. Resulta que el pueblo de Israel estaba viviendo, y llevaban un poco más de 3 años de vivir una sequía terrible. Una sequía en un pueblo agrícola es grave. Si hoy en día estamos sufriendo, no por el desabastecimiento, se ven en las noticias que no hay abastecimientos para los productos agrícolas, etcétera, etcétera. Imagínense, en ese tiempo no había agua de ningún lado, o sea, no es que ni siquiera la pudieran transportar, sino que no había en todo el país. O sea, estaban sufriendo terriblemente. Pero Elías entendió lo siguiente: Elías entendió que la situación en la que estaban ellos no era simplemente porque había dejado de llover y ya, sino porque el pueblo de Dios se habían vuelto unos idólatras. Ellos habían decidido no seguir a Dios, sino seguir a este ídolo que se llamaba Baal, el hijo del padre de todo. Habían decidido adorar a este ídolo, no a Dios. Vea, era tan impactante, y escuchen esto, muchachos, pónganme atención. Era tan impactante que ¿cuántos profetas tenía ese ídolo? Baal. Yo se los dije ahorita, ¿cuántos? Ok, 400, ¿sí o no? 450, era 400 el Baal. ¿Y cuántos profetas habían ahí presentes de Dios? ¿Cuántos? 1. ¿No les parece impresionante? ¿Cómo 400 habían decidido darle la espalda a Dios y solo 1 había quedado? Yo les hago una pregunta a ustedes, queridos. Si hubiese sido ese tiempo, o si ese tiempo fuera ahora, que creo que lo puede ser, ¿ustedes pertenecerían a cuáles? ¿A los 400 o al uno solito? Elías, y esa respuesta es para ustedes mismos. Elías entendía ese principio espiritual, entendía lo que estaba pasando en ese momento. Algo impactante, ve preparando el video 1. Y es que hoy en día las personas niegan la naturaleza espiritual. Algunos dicen, no hay que ser tan fanáticos. Otros dicen, no, con solo orar no vamos a solucionar nada. Dicen algunos hasta cristianos. Pero es impresionante lo siguiente, queridos, que las personas que dicen que no existe lo espiritual o que niegan a Dios, que niegan la existencia de Dios, esas personas que niegan la existencia de Dios, sí están practicando otro tipo de cosas espirituales. Y quiero que veamos el siguiente video, que ya no lo tienen listo, ¿cierto? Listo, el video 1, porfa. Y lo pasas ahí en la pantalla. Vamos a tener ese video y vamos a ver dos videos. El primero, vamos a ver una realidad espiritual. Les voy a explicar mientras lo van poniendo, y es un evento que hicimos como iglesia. Hemos estado como iglesia saliendo a los parques y como iglesia local, pero no solamente la iglesia local, sino la iglesia en Bogotá y en Colombia. Hemos estado saliendo a los parques, hemos estado orando, proclamando alabanza y demás. Y algunos no entienden esto y dirán, pero ¿por qué hacen esto? Quiero decirles, al igual que en el tiempo de Elías,
debemos comprender que el mundo espiritual es real y que nosotros estamos llamados a levantar altar al único Dios. Y quiero que ya lo pongamos. Listo, ponlo por favor. Él tiene sonido, ¿no? Alto, y vamos a declarar que nuestro país está lleno de la gloria de Dios. Padre, gracias. Levante sus manos. Mira, los cielos son abiertos esta tarde por el poder de la palabra. Mientras que tú adoras, los cielos se abren en Colombia y hay victoria, hay sanidad en las UCI de todos los hospitales de Colombia. Señor Jesús, levante sus manos. Dígale, Señor, ayúdalos a respirar. Y este virus cae en el nombre de Jesús. Y en cada UCI queda la sanidad. Levante sus manos, vamos arriba. Que los cielos se abran. Que el Espíritu de Dios venga. Que el Espíritu del Santo Espíritu de Dios venga en esta tarde sobre toda nuestra nación. Desde el norte, desde la Guajira. Bueno, ahí se puso bueno, ¿no? Pero después en la otra que salgamos, vamos, ¿no? Todos, porque algunos no los he visto. Ahora, resulta que hay gente que dice, nah, pero qué aburrimiento eso. ¿Para qué hacen tanto esas cosas? Y aún dirigentes políticos nuestros y todo lo que está viviendo hoy en Colombia, las marchas y demás, dicen esto no vale la pena. Necesitamos decir y maltratar a la gente, pero esos mismos que dicen eso son los mismos que están haciendo esto. Esto. Dentro de las marchas, acá no es en Bogotá, pero es dentro de las marchas que han pasado en todo este Mira a los niños, ¿no? Hicieron hacer un círculo. Ellos no creen en lo espiritual, ¿no? Ah, ¿eso para qué? Pero hicieron que los niños tomaran las manos y hicieron un círculo. Vamos a ver lo que empiezan a declarar en el Tenaz esta declaración. Tenaz esta declaración. ¿Entiende, no? Escuchen bien cómo se consideran hijos de brujas y de brujas. Los hijos, dicen ellos, de todos los brujos y brujas que no pudieron quemar. ¿Por qué declaran eso? ¿Acaso para qué uno ora si eso no sirve de nada? Pero ¿por qué si salen en las marchas a hacer esto? ¿Y por qué si dirigentes políticos que dicen no creer en Dios y que la iglesia lejos de acá, por qué cuando van a hacer sus posesiones o cuando van a hacer sus actos siempre tienen rituales dentro de lo que existe ahí? ¿No es algo parecido a lo que pasaba allí con Elías? Los altares de Baal y el altar que edificó Elías a Dios. Muchachos, ustedes deben entender que no es solamente lo que hacen y lo chévere que lo presentan, hay un mundo espiritual. Y aunque ustedes no lo crean, la gente que incitó, esos chinos no tienen ni idea de lo que están haciendo, pero los que le enseñaron, los que les dijeron que hicieran esto, claramente saben muy bien lo que están haciendo. ¿De quiénes somos? ¿De los 400 o de uno solo que había? A mí no me importa, es algo, y quiero abrir mi corazón a ustedes ahora acá. Hay momentos en que uno ora y que uno les da a ustedes la palabra de Dios y que uno enseña los principios. Y es triste cuando las personas dan la espalda a Dios y deciden ir a hacer esto con toda la fuerza que nunca le pusieron a Dios. Si uno llega, y se los digo de manera personal, llega a preguntarse, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena seguir predicándole a alguien que no quiere obedecer? Y llega uno a preguntarse eso, y gracias a Dios por su Espíritu Santo, que cuando uno tiene esos momentos de duda, el Espíritu de Dios siempre trae la respuesta. Y algo que he entendido, y no es el tema que pensaba hablar ahora, pero es que Dios siempre ha guardado un remanente para Él. Lo hizo en el pasado, lo hizo cuando la iglesia fue perseguida, lo hizo cuando mataban a los cristianos, lo hizo cuando la gente le dio la espalda a Dios y se olvidaron a Dios. Y estoy seguro
que hoy también lo está haciendo. Así que sí vale la pena. Siempre habrá un remanente para Dios. Ahora, está el mundo espiritual que estamos viendo allí. Y Elías comprendía ese principio. Y quiero que entendamos algo, que no hay un punto neutral en el mundo espiritual. No hay un punto neutral de decir, no, pues yo como no hago nada, entonces aquí ni para un lado ni para el otro. Así no es. Jesús claramente, y quiero que leamos ese pasaje literalmente en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 23. Y son palabras de Jesús. Y Jesús le está hablando a sus discípulos porque estaba en ese momento el tema diciendo, oiga, estos serán de Dios o estos serán de Belcebú. ¿Qué será eso? Y Jesús les deja claro lo siguiente a los que estaban escuchando en ese momento. Jesús le dejó claro en ese momento a las personas lo siguiente. Les dijo, el que no está de mi parte está contra mí. Y el que conmigo no recoge, entonces está esparciendo, desparramando. O sea, Jesús no puso grises en el tema. Jesús dijo en la parte espiritual, o es blanco o es negro. Espiritualmente no existe un punto intermedio. O tú estás con Dios y creyendo a lo que Dios puede hacer en tu vida y en la nación, o estamos del otro lado. Así, porque algunos dirán, no, pero es que yo voy allá o participo en esto y demás, pero no estoy haciendo lo mismo que ellos hacen. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, dice la Biblia, claramente. No participen en eso. O sea, no dice no lo hagan, no sean de los que dirigen, no dice no participen. Y participar es estar ahí presente. En ese momento que estamos acá, así tu mente esté lejos, que creo que no es así, tu cuerpo está acá, así que tú estás participando de lo que estamos haciendo acá. Eso es participar. Cuando uno está por allá, está participando de ese tipo de cosas. Ahora, cuando Jesús dice esto, que el que no es contra él es contra él, nosotros debemos tomar entonces una decisión. Y quiero que entendamos lo siguiente, muchachos. Tampoco se trata de satanizarlo todo. Porque hay gente que sataniza todo, entonces ve al diablo hasta en los zapatos. Bueno, a algunos les huele a diablo. Pero hay gente que sataniza todo, entonces no, y eso es del diablo, y eso también, y eso, todo es del diablo, entonces no sé qué fue lo que creó Dios. Tampoco es eso, y no creo en eso. Todo es creado por Dios. El uso que le demos es otro tema. Pero ahora, y lo mismo con la música y demás, porque aunque pareciera que el reggaetón sí es como el diablo. No hay géneros que sean de todo fue creado por Dios. El punto es cómo lo están usando. Y el punto es, por ejemplo, hablando de la música, ¿quién está inspirando ese tipo de letras, no? Pues, claramente hay unas que no toca decirle a que eso no es inspirado por Dios. Ahora, el punto es lo siguiente acá. No se trata de satanizar todo, pero sí que podamos tener entendimiento que resulta que nosotros, ya hablamos, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Entonces, así como tú en tu cuerpo tienes unos sentidos físicos, Dios también te dio a ti y me dio a mí sentidos espirituales. Y esos sentidos espirituales es que podemos comprender, discernir el mundo espiritual. Podemos comprender, hay cosas que cuando tú que has recibido la palabra, tú que tienes el hábito de orar, tú que estás conectado con Dios, hay cosas que no te tienen que decir que es malo cuando tú dices, aquí hay algo raro, ¿cierto? Lo percibes como que es algo que no cuadra, o cuando es una persona, eso es los sentidos espirituales que Dios te dio. Y dentro de los sentidos espirituales, vuelvo al punto, no estamos satanizando todo, pero sí es que tus sentidos, tus ojos espirituales puedan abrirse y puedas entender cuál es el mundo espiritual que está alrededor tuyo. Porque vuelvo y lo digo y soy muy enfático en esto, el mundo espiritual es real. El mundo espiritual es más real que lo que tú estás haciendo. El mundo espiritual es más real que los juegos que tú te la pasas jugando, que los videos que te la pasas viendo. Y que ojalá ya dejen de jugar ahorita en la reunión. Ya sé. El mundo espiritual es más que eso. Más de lo que puedes ver es el mundo espiritual. Y lo importante es que nuestros ojos espirituales se puedan abrir. Y saben algo maravilloso, que Dios sí
quiere abrir nuestros sentidos espirituales. Eso no es para unos pocos, eso no es para algunos, sino es para todo aquel que, como lo preguntaba en un inicio, todos dijeron, sí, yo soy un hijo de Dios. ¡Ah! Aleluya, escuché que era. Ah, mentira, no lo dijeron, por dentro. Pero el Espíritu de Dios que está en ti como hijo de Dios te va a dar ese entendimiento espiritual. Y quiero que veamos dos casos, dos personas que tuvieron una experiencia de este tipo, que sus ojos espirituales pudieron ser abiertos. Y lo primero quiero que veamos, el primer caso lo hemos llamado espiritual versus religioso. Espiritual versus religioso. Génesis capítulo 28, versículo 11. Ahí en sus Biblias eso rápidamente. Génesis 28, 11. Ahí también está en la pantalla. Génesis 28, 11. ¿Listo? ¿Quién nos ayuda a leerlo? Levante la mano. ¿Quién? Se hacen los que no lo han encontrado. Ay, pero ya lo tienen ahí. Ya lo tienen ahí. Entonces, ¿ya tienes el micrófono? Sí. Excelente. ¿Quién nos ayuda a leerlo? Sí, esos que dicen que no lo han encontrado. ¿Quién? Ah, listo. Pero vale, hazme un favor. Pase acá. Pasa, por favor. Que pases acá para que puedan quedar en la grabación. Dale. Corre. Eso. ¿Ustedes que les gusta correr? Génesis capítulo 28, versículo 11. Y vamos a ver el primer personaje. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Gracias. Dale. Es la palabra de Dios en el nombre del Padre y de los Espíritus. Dale. Dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera, y se acostó en aquel lugar. ¿Y el 12? Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyando en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Amén. Gracias, pero espera, no te me vayas. Necesito que me leas otro versículo ahí de ese mismo pasaje. El versículo 16 y 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y el 17. Y tuvo miedo y dijo, cuán temible es este lugar, no es otra cosa que cosa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios, puerta del cielo. Gracias. Chicos, resulta que acá había un personaje llamado Jacob. Y el tipo tramposo, bueno, ustedes ya han visto el tema, lo han escuchado, entonces el hombre tuvo que salir corriendo de su casa porque le había robado a su hermano la herencia de ser primogénito. Entonces su hermano lo iba a matar. No, literal, o sea, no que, ay, te voy a matar, no, lo iba a matar. Él lo iba a asesinar, entonces el tipo tuvo que salir corriendo. Y mientras iba en el desierto corriendo, llegó a un lugar a dormir, ¿no? Que encontró un lugar súper cómodo, con una sabrosa y cómoda piedra de almohada. Y mientras estaba allí, él tuvo una visión en sus sueños y pudo ver. Dice que él vio ese lugar, vio una escalera larguísima, y la escalera llegaba al cielo y él podía ver ángeles que subían y bajaban. Oído, Jacob nunca, pero nunca había visto algo similar. Y yo quiero que ustedes se imaginen como si ustedes un día se acuestan en su camita, todos juiciositos, como suelen hacer, su celular lejos y apagado. No duermen con el celular ahí al lado, ¿no? Y resulta que de un momento a otro ustedes ven algo que no habían visto. Y es que él ve el cielo y ángeles que subían y bajaban. Se encontraba solo el hombre, ¿no? En un desierto. No sé si alguno de ustedes ha estado en un desierto alguna vez, físico. Solo. Totalmente solo. Y él pudo comprender en ese momento y dijo, esto es Dios mismo. Dice que sus ojos se abrieron, bueno, él despertó. Y cuando vio la visión, dice que él tuvo temor. Dijo, wow, o sea, Dios sí estaba acá. Y yo no lo había entendido. Dios está aquí conmigo, Dios está en este lugar es temible. Y le puso ese lugar Betel, que se llama casa de Dios, o que significa casa de Dios. Y en ese momento, cuando él tiene esa experiencia con Dios y sus ojos espirituales se abrieron, y luego Betel es una ciudad que siempre está ahí presente en la Biblia, no tenemos tiempo para hablar de esto, pero se abrieron los ojos de Jacob en ese momento, y Jacob no volvió a ser el mismo.
Ustedes ven a un Jacob que hacía trampa, bueno, etcétera, aunque todavía tenía sus visitos de ser tramposo, pero el tipo ahora después de ese encuentro, todo lo evalúa en lo espiritual. Es decir, todo lo que él vive y experimenta, lo empieza a experimentar desde la perspectiva espiritual a partir de ese día. Más adelante vemos a un Jacob que, bueno, Dios lo bendice y él reconoce que ha sido Dios el que lo bendice, le da mucha riqueza, pero también más adelante un Jacob que tiene un encuentro y lucha con un ángel. Y cuando tiene ese encuentro con el ángel, fue tan impactante que quedó cojo. Y a partir de ese día Jacob ya no se llamó más Jacob, sino se llamó Israel. Y es de este hombre, de Israel, del cual vienen las 12 tribus de Israel. Es de este hombre Israel del cual todavía se permanece hasta hoy en día. Se han visto noticias, ¿no? Israel, la nación de Israel que en ese tiempo anda allí en conflictos. Impresionante. A partir de ese día Jacob, sus ojos espirituales fueron abiertos, sus ojos espirituales se abrieron. Entonces, hasta ese día Jacob era un religioso, él sabía de Dios, él había escuchado de Dios, porque sus papás, como algunos de ustedes, se lo habían enseñado, pero él nunca había tenido una experiencia espiritual con Dios. Y yo te animo a que tú desees, anheles a tener esa experiencia espiritual con Dios, que tus ojos se puedan abrir y que Dios se convierta no solamente el Dios del que te han hablado tus padres, sino se convierta el Dios con el cual tú puedes tener una relación espiritual. Yo te reto a que sea así, porque definitivamente si tú te dispones para que sea de esa forma, Dios se va a revelar a tu vida. ¿Dicen amén? Ustedes también dicen amén, gloria a Dios. Muy bien. Siguiente. Y es otro encuentro y es el poder humano versus el poder espiritual, el poder de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. Segundo de Reyes 6, 15 al 17. Se los leo, pero presten atención. Dice, por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios o el siervo del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaban la ciudad. Un ejército los tenía sitiados, los iban a matar, iban a invadir Samaria. Los asirios estaban a punto, eran muchos, no tenían ninguna oportunidad. Vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaban la ciudad. ¡Ay de mí, Señor!, clamó este siervo y dijo, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo, un profeta de Dios. Los que están con nosotros son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró. La oración de Eliseo por su siervo fue lo siguiente: Señor, ábrele a Giesi, que se llamaba este siervo, los ojos para que él vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Pudo ver, impresionante, pudo ver el ejército espiritual. Porque existe un ejército espiritual. ¿Sí sabían que el Señor se llama Jehová Dios de los ejércitos? ¿Sabían eso? ¿Y de cuáles ejércitos? ¿Del ejército de Colombia? ¿De la Policía Nacional? Bueno, que dicen por Dios y patria. El ejército, sí, él es Dios se refiere a nosotros, pero es un ejército celestial. Es real el ejército celestial. ¿Qué sucede? Giesi estaba temeroso. Él dice, nos van a matar, nos van a asesinar. Eliseo estaba tranquilo, impresionante. Y Eliseo dijo, no nos van a matar, no nos van a conquistar. Y oró, Señor, ni siquiera oró, Señor, déjame ver a mí, porque Eliseo estaba convencido que ahí estaba el ejército de Dios. Sino que dijo, Señor, que yo pueda ver que más son los que están con nosotros que ese ejército enemigo. Y en ese momento los ojos de Giesi pudieron abrirse, Dios les dio una victoria impresionante y esto era una victoria que para ellos era imposible. Y ustedes y yo debemos entender lo siguiente, ¿cuál es la aplicación acá? Que detrás de cada conflicto, de todo conflicto, piensen por un momento en un conflicto. El conflicto que estamos viviendo como nación. Pero un conflicto tal vez espiritual, un hábito con el que estés luchando, un conflicto en tu casa, una situación tal vez de salud. Quiero decirles que detrás de todos esos conflictos existe una batalla espiritual. Por ejemplo, el que tú
decida seguir a Dios o no seguirlo, se trata de una batalla espiritual. Existe un testimonio de un hombre llamado Pablo Olivares, viene a mi mente ahora. Pablo Olivares fue un hombre criado en la iglesia desde niño, pero cuando tenía la edad de alguno de ustedes, se apartó. Él era músico y quería la música y quería el rock pesado, quería hacer eso, así, todo eso, más o menos así. Y el tipo se enloqueció, se apartó de Dios y resultó, dice en su testimonio, haciendo un pacto con Satanás. Y se agarraba con su mamá, porque su mamá se la pasaba orando por él. Bueno, ustedes en YouTube pueden buscar el testimonio, pero en pocas palabras, al finalizar, él entiende, y hay una película hasta de esto que se llama Poema Salvación, que hay un mundo, una batalla espiritual en el momento que él o decidía por Dios o decidía darle la espalda a Dios. Chicos, hay un conflicto espiritual ahí. Y ustedes y yo debemos ser entendidos en esto, que nuestros ojos, nuestra oración por ustedes, ¿cuál es? Que sus ojos espirituales se abran y que ustedes puedan entender que detrás de cada conflicto hay una batalla espiritual. Pero eso antes de tomar, de empuñar un arma, de ir a hacer lo que hace la gente, debemos es practicar o ejercer autoridad en la batalla espiritual. Porque la batalla espiritual no es para tu mamá o tu papá, tú tienes autoridad de Dios para ejercer esa batalla, esa autoridad espiritual. Vamos a estar viendo un poco más profundamente esto después, pero lo importante hoy es que entendamos que hay un mundo espiritual y que nuestros ojos pueden ser abiertos para ver ese mundo espiritual. El video 3, por favor. Que nuestros ojos sean abiertos hoy para comprender ese mundo espiritual y la batalla que está detrás de En la cada batalla que llevó a la guerra de los atención. 6 días en los límites de Siria con Israel, fui gravemente herido durante una batalla muy dura y muy larga. Un tanque me pasó por encima del cuerpo y quedé en el campo de batalla casi muerto. Me quedaban pocos minutos de vida. Cientos de soldados sirios vinieron desde la montaña y me rodearon por todos los costados. En los últimos momentos de mi vida pude oír cómo cargaban las balas para dispararme. Y de pronto, cuando estaban listos para disparar, se dieron vuelta y no lo hicieron. Corrieron rápidamente hacia la montaña. En ese mismo momento pude ver una gran luz que me cubría por todos lados y oí la voz de Dios que le hablaba a mi corazón y decía: no vas a morir, Gershon. Sé fuerte. Estoy contigo. Poco tiempo después llegaron los soldados israelíes. Me vieron y me llevaron al hospital. Pero lo más extraño sucedió unas pocas semanas después, cuando los observadores de las Naciones Unidas, que observaban la batalla entre los sirios y mi unidad, vinieron y me dijeron: vinimos a ayudarte, el divino, vivo y fuerte. Hablamos con los oficiales árabes que comandaron la batalla contra tu unidad y les preguntamos por qué no le dispararon a este joven oficial israelí cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y ellos respondieron: no pudimos matarlo porque cuando estábamos por dispararle, de pronto aparecieron miles de ángeles. Los vimos con nuestros ojos y lo único que pudimos hacer fue dar la vuelta y correr rápidamente hacia las montañas. El Dios de los judíos quería a este soldado israelí con vida. Otro gran milagro ocurrió en Sinaí, cuando un soldado israelí que había perdido su unidad estaba solo en la zona y de pronto vio una unidad de egipcios, una unidad militar de miles de egipcios. De pronto, cuando ellos lo vieron, levantaron las manos y caminaron hacia él, creyendo que los capturaría. Él estaba sorprendido. No podía creer lo que veía, pero lo hizo. Los tomó prisioneros. Ellos caminaron detrás de él y él los llevó a la unidad que había perdido. Cuando llegó a su unidad, todos se sorprendieron. No podían creer que un solo soldado había capturado a miles de egipcios con las manos en alto. Los tomaron prisioneros y los oficiales egipcios inmediatamente comenzaron a investigar. ¿Qué pasó?
¿por qué se rindieron ante un solo soldado israelí? Y ellos respondieron, él no estaba solo. Junto con él había miles de ángeles, cada uno con un arma en la mano, listos para dispararnos. Y dijeron, estamos listos para luchar contra soldados israelíes, pero no estamos listos para luchar contra los ángeles de Dios. Wow, esto es algo real. Resulta que hubo una guerra que se llamó la Guerra de los 6 días. Fue una guerra en la cual Israel, una pequeña nación muy joven en ese momento, fue rodeada por decenas de naciones árabes. Querían acabarlos. Y como estos testimonios que escuchaban, hay muchos, donde se ven como Dios, de manera soberana, respaldó a la nación de Israel. Y estos testimonios hay muchos donde los soldados árabes, como ellos creen en Alá y saben del mundo espiritual, dicen que veían a los egipcios, a los israelitas rodeados con ángeles y no pudieron hacerles daño. Que era una guerra imposible y fue actual, ustedes pueden encontrarla, la Guerra de los 6 días. Y fue en ese momento en que Israel pudo tomar de nuevo la ciudad de Jerusalén y otras ciudades que hasta el día de hoy siguen siendo parte de su territorio. Chicos, ¿por qué les digo esto? Y quiero que se pongan de pie y quiero leerles un pasaje de la palabra de Dios y explicarles por qué hablamos de lo que estamos hablando. La Biblia dice, en una de las cartas a los Corintios, 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esas son las armas espirituales que Dios nos ha dado. Hay un mundo espiritual. La iglesia en ese momento no está cruzada de brazos como algunos han querido hacerlo entender. La iglesia hemos tomado el lugar que nos corresponde, que es el lugar más valioso, y es la batalla espiritual. Pero también respecto a tu propia vida, queremos orar en ese momento para que tus sentidos espirituales se abran, para que tú puedas entender cuál es la raíz de muchas de las situaciones que tú estás viviendo, para que comprendas cuál es el mundo que está alrededor tuyo y que con ese entendimiento que Dios te da puedas tomar las mejores decisiones, que con ese entendimiento que Dios te da puedas consagrarte para Dios, que con ese entendimiento que Dios te da puedas tomar la mano de Dios y cumplir el propósito con el cual Él te diseñó a ti. ¿Oramos? Oremos. Si pueden levantar sus manos, háganlo con libertad, porque aquí venimos es a orar a Dios, al Dios de Israel, al Dios de nuestra salvación, al Dios que es santo. A ti, amado Dios, levantamos nuestra oración, a ti levantamos nuestro clamor y a ti te damos las gracias por tu bendita palabra, Señor. Te damos las gracias por tu preciosa palabra. Te damos las gracias, Señor, por hablarnos en esta hora. Señor, comprendemos que desde la antigüedad y en este tiempo, ese interés en muchas personas de lo sobrenatural, Señor, se refiere, Padre, en gran medida a que tú nos has creado, Señor, que tú nos hiciste un espíritu y nos has dado la comprensión, el entendimiento, Señor, que hay un mundo espiritual, que hay un mundo sobrenatural. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a caminar contigo, que entendamos que caminar contigo no se puede simplemente limitar a una religión. Dile allí a Dios, Señor, yo no quiero simplemente limitar mi vida contigo a una religión. Sí, venimos a los cultos, leemos tu palabra, oramos, pero Señor, quiero una relación espiritual contigo, que tú, Señor, despiertes mi espíritu. Vamos, dile al Señor, Señor, llena con tu espíritu mi espíritu, que a través de tu Espíritu Santo mis sentidos espirituales se abran. Dile, Padre, permíteme comprender, yo quiero ver, así como tú abriste los ojos de Jacob, dile a Dios, abre mis ojos y que yo pueda ver tu presencia conmigo, como tú estás alrededor de mí, como tú estás en cada situación, en cada aspecto que yo vivo, pero que está viviendo nuestra nación. Padre, que abras nuestros ojos espirituales, que abras nuestros ojos y podamos ver. Es la oración, el clamor que a ti levantamos, Padre bueno, en esta mañana, que sean abiertos nuestros ojos y que podamos ver. Espíritu Santo, por favor, hazlo en nosotros, hazlo en cada señorita, en cada muchacho que aquí
aquí está, que sean abiertos nuestros ojos, Señor. Padre, y te rogamos que tú nos permitas ver cómo nos rodeas, cómo tú peleas por nosotros, cómo tú nos defiendes, cómo tú estás peleando a favor nuestro, que nos permitas verlo, pero también, y quiero que con tus propias palabras repitas ese versículo que dice que las armas que Dios te ha dado no son carnales, sino que son espirituales. Así dile: Señor, las armas que tú me has dado son espirituales y son poderosas en Dios para desbaratar, para vencer, para romper toda fortaleza de maldad en el nombre poderoso de Jesús. Y de esta forma, Señor, bajo el pacto de la sangre de Jesús, oramos por nuestra nación, oramos por nuestra ciudad, Señor. No permitiremos, Señor, que las tinieblas vengan a invadir, vengan a acabar con nuestra nación, con nuestra ciudad. Señor, no lo impediremos, sino lo permitiremos, no lo permitiremos, Señor, sino que declaramos, Padre, que esto es impedido, que esto es sin poder, que esto es sin fuerza. En el nombre de Jesucristo el Señor, todo lo que ha querido venir a acabar, o aún dile allí, todo lo que me impide a mí entender el mundo espiritual, hoy lo echo fuera. Dile con tus propias palabras: Padre, abre mis sentidos espirituales, abre mis ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda comprender, para que el Señor pueda discernir, comprender el mundo espiritual que está alrededor mío. Díselo a Dios. Vamos, abre tu boca, ora tú mismo, tú misma, díselo al Señor. Oh, shete rebe sheta rabakaya handa rabasheya urubusheya banda rabashiti ribisaya handa rabashey. Dile: Padre, por favor, mis sentidos espirituales sean abiertos y rabasheto rabokaya handa, abre mi entendimiento, Señor. Padre, declaramos que el entendimiento de todos los adolescentes de nuestra nación, de los jóvenes de nuestra nación, es abierto, Padre, que toda ceguera espiritual cae por tierra, que nosotros decidimos, Señor, ser parte, dile a Dios, de este remanente, de ese pueblo tuyo que te sigue hasta el final. Porque creemos, Señor, que la batalla, las victorias más grandes no son con la fuerza humana, sino es con el poder y la potencia de tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias por lo que haces en nosotros. Yo te doy gracias por cada señorita. Cierra tus ojos un momento más. Señor, yo declaro sobre ellos que tu Espíritu desciende ahora. Y aunque tal vez físicamente no podemos tocarlos, Señor, tú les tocas ahora. Señor, el entendimiento de ellos se ha abierto. Pensamientos extraños, distracción que les impide entrar en lo profundo de Dios, se rompa por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y te damos las gracias por tu fidelidad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.